Bienvenidos amigos. ¿Alguna vez has recibido exactamente lo que pediste al rezar? Una bendición tan clara e innegable que se sentía como un regalo directo del cielo, solo para que Dios te dijera que la devolvieras? Hoy, nos adentramos en uno de los misterios más confusos y profundos de la vida espiritual, el conflicto entre la lógica humana, que busca seguridad y supervivencia, y la lógica divina, que busca confianza total. Vamos a explorar una historia real de la vida de la hija espiritual del Padre Pío, Cleonice Morcaldi. Una historia donde una necesidad frenética de dinero, una oferta de trabajo milagrosa y una orden impactante del santo chocaron para enseñarnos una lección que nunca podremos olvidar. ¿Por qué un hombre santo le ordenaría a una mujer desesperada rechazar un milagro? Antes de entrar en este misterio, creemos un santuario de apoyo aquí mismo. Si llevas una carga hoy, una decisión que no puedes tomar o una preocupación que no te deja dormir, por favor escríbela en los comentarios de abajo. Si no encuentras las palabras, simplemente escribe «Amén» y lo entenderemos. Y te pido como acto de caridad que te desplaces por los comentarios. Encuentres a un hermano o hermana que esté sufriendo y le respondas con una palabra de esperanza. Que nadie en esta comunidad camine solo hoy. Para entender el peso de esta historia, primero debemos entender a la mujer en el centro de ella y la realidad aplastante del mundo en el que vivía. A menudo miramos las vidas de los santos a través de una neblina dorada de nostalgia, imaginando que la vida en San Giovanni Rotondo, mientras el Padre Pío vivía, no era más que alegría constante y éxtasis místico. Olvidamos la suciedad, el frío y el hambre punzante. Olvidamos que esta era una tierra rigurosa e implacable en el sur de Italia, recuperándose de los estragos de la guerra, profundamente arraigada en la pobreza. Cleonice Morcaldi no era solo una espectadora, era una de las almas más cercanas al corazón del Padre Pío. A menudo la llamaban su hija primogénita, una mujer de fe profunda que había dedicado su vida a la espiritualidad, pero la dedicación espiritual no llena el estómago. Cleonice era huérfana, había perdido a sus padres y el pesado manto de cabeza de familia había caído sobre sus hombros. Era responsable de sus hermanos, responsable de mantener un techo sobre sus cabezas y responsable de poner pan en la mesa en una época en la que el pan escaseaba. Intenta ponerte en sus zapatos por un momento. Imagina la ansiedad que te despierta a las 3 de la mañana. Es el miedo a la insolvencia. Es el miedo a mirar a los ojos de tu familia y admitir que les has fallado. Cleonice era educada, era inteligente y era una maestra certificada. Pero en aquellos días tener una certificación no era suficiente. Los trabajos no se encontraban, se luchaba por ellos. Los puestos gubernamentales, especialmente los puestos de enseñanza, eran el santo grial del empleo. Ofrecían un salario estable, una pensión y dignidad. Eran la diferencia entre mendigar y vivir. Durante meses, quizás años, la oración en el hogar de los Morcaldi fue la misma. Señor, envía trabajo. Señor, sálvanos de esta pobreza. Era una oración que resonaba en las frías paredes de piedra de su hogar. Era una oración que Cleonice llevaba consigo cada mañana, mientras subía por el sendero rocoso hacia el convento de los capuchinos para asistir a la misa del Padre Pío. Se arrodillaba en el suelo duro, observando al sacerdote estigmatizado luchar con el misterio de la pasión y suplicaba en silencio: reza por nosotros. Necesitamos ayuda. Y entonces sucedió. Los cielos parecieron abrirse. Llegó una carta. Era oficial, sellada con el sello del gobierno. Cleonice la abrió, con las manos temblorosas. Era un nombramiento, una designación directa. Le habían asignado un puesto de maestra. Era un buen trabajo, era un trabajo seguro. Era la respuesta a cada cuenta del rosario que había pasado en la oscuridad de su preocupación. Sin embargo, había una condición. El trabajo no estaba en San Giovanni Rotondo. Estaba en un pueblo llamado Vieste, una ciudad costera a cierta distancia. En el mundo moderno, con coches y autopistas, esto podría parecer un inconveniente menor. Pero en las décadas de 1930 y 1940, para una mujer soltera, mudarse a un pueblo diferente, dejando el hogar familiar, era un trastorno significativo. Significaba separación. Significaba viajar. Pero, ¿qué era eso comparado con la alegría de un salario? ¿Qué era un poco de distancia comparada con la seguridad de la comida? La familia estaba eufórica. Puedes imaginar la escena en su cocina, el alivio,
las risas, tal vez incluso las lágrimas de gratitud. El nombramiento pasaba de mano en mano como una joya preciosa. Dios nos ha escuchado. Seguramente dijeron. El Padre Pío ha rezado por nosotros, y mira lo que ha llegado. Naturalmente, lo primero que Cleonice quiso hacer fue compartir este triunfo con su padre espiritual. Quería mostrarle que sus oraciones habían funcionado. Quería su bendición para este nuevo capítulo de su vida. Tomó la carta oficial, ese papel que representaba su salvación de la pobreza, y fue al convento. Encontró al Padre Pío. Podemos imaginarla acercándose a él, quizás en la sacristía o en un pasillo, con el rostro radiante por la noticia. Le extendió el papel. «Padre, mire. Ha llegado. Me han destinado a una escuela en Vieste. Es un buen puesto. Estamos salvados». El Padre Pío tomó el papel. No sonrió. No aplaudió de alegría. El místico del Gargano, que podía leer las almas y ver el futuro tan claramente como nosotros vemos el amanecer, miró el documento. Miró la promesa de dinero, seguridad y estabilidad. Luego, miró a Cleonice con ojos que sostenían el peso de la eternidad. Le devolvió el papel y pronunció palabras que debieron sentirse como un golpe físico. «Rechaza este lugar», dijo. Cleonice debió pensar que le había oído mal. ¿Rechazar? ¿Rechazar la respuesta a la oración? ¿Rechazar el único salvavidas que tenía su familia? Ella balbuceó, probablemente explicando los beneficios. «Pero padre, es un trabajo del gobierno. Es un salario. Mi familia». El Padre Pío no era un hombre para debatir cuando el Espíritu Santo le había dado una directiva. No ofreció una explicación larga y lógica. No sacó una hoja de cálculo de pros y contras. Simplemente repitió la orden, anclándola en lo único que importa: la divina providencia. «Rechaza este lugar», repitió con firmeza. «El Señor proveerá». Y luego dio por cerrado el tema. Este es el momento en que la historia pasa de una simple biografía a una profunda lección de fe. Es fácil obedecer a Dios cuando nos pide que hagamos algo que disfrutamos. Es fácil obedecer cuando el camino es claro y lógico. Pero, ¿qué hacemos cuando Dios, hablando a través de un santo o a través de nuestra conciencia, nos pide que hagamos algo que parece absolutamente de locos? Cleonice bajó la colina de regreso a su casa, con los pies pesados como el plomo. Sostenía la carta en su mano, la carta que se suponía que era su boleto a la libertad, que ahora se había convertido en una prueba de fuego. Tenía que ir a casa y decirle a su familia hambrienta que iba a rechazar este trabajo porque el fraile lo dijo. Llegó a casa, dio la noticia y, como escribe en sus memorias, se desató una tempestad en la familia. No podemos culpar a su familia por su reacción. Operaban según la lógica humana. La lógica humana dice: cuando tienes hambre y alguien te ofrece comida, comes. Cuando eres pobre y alguien te ofrece un trabajo, lo tomas. Rechazar un puesto gubernamental en esa economía no era solo una tontería. Parecía una locura. Parecía irresponsabilidad. «Estás loca», le dijeron. «Estás escuchando a un fraile que vive en un monasterio, que no tiene que preocuparse por el alquiler ni la comida, ¿y vas a dejar que nos muramos de hambre? ¿Por qué? Porque él dijo que el Señor proveerá». El Señor sí proveyó. Proveyó este trabajo. La presión sobre Cleonice era inmensa. Imagina la culpa. Cada vez que sus hermanos la miraban, sentía la acusación. Tenía el poder de solucionar sus problemas en sus manos, pero estaba eligiendo dejarlo ir. Esta es la noche oscura de la obediencia. Es cuando estás solo en el precipicio de la fe con el viento de la crítica aullando a tu alrededor, aferrándote a nada más que una palabra de Dios. Cleonice regresó al Padre Pío, tal vez esperando que él cambiara de opinión, tal vez esperando que dijera: «Bueno, si tu familia está tan molesta, adelante, tómalo». Pero el Padre Pío estaba inamovible. Él veía lo que ella no podía ver. Veía la línea de tiempo de su vida no como una línea recta de la pobreza a la riqueza, sino como una compleja red de necesidades espirituales. Sabía que si ella iba a Vieste, estaría lejos de la guía espiritual que necesitaba. Sabía que la separación física del convento y de la fuente de gracia en San Giovanni Rotondo sería perjudicial para su alma. Pero más que eso, sabía algo más. Sabía lo que venía. Miró su angustia, su rostro bañado en lágrimas, y simplemente dijo de nuevo: «Recházalo. No temas, el Señor proveerá». Con el corazón tembloroso, Cleonice Morcaldi escribió la carta de renuncia. Rechazó el nombramiento del gobierno. La envió por correo.
La puerta se cerró. El puente fue quemado. Había elegido la obediencia sobre la seguridad. Los días se convirtieron en semanas. El ambiente en la casa Morcaldi era tenso. El milagro se había ido. Estaban de vuelta en el punto de partida, pero ahora con la amargura añadida del arrepentimiento. La lógica humana de la familia parecía haber ganado la discusión. Todavía eran pobres, y ahora no tenían perspectivas. Pero la lógica divina juega a largo plazo. Dios nunca llega tarde, pero rara vez llega temprano. Llega exactamente cuando la lección ha sido aprendida. En el pueblo de San Giovanni Rotondo había un sacerdote local. En las memorias y testimonios, a menudo se le conoce como el Padre Pila. Ahora, debemos hablar de esto con caridad, pero también con verdad, ya que es una cuestión de registro histórico y esencial para la historia. Este sacerdote no era amigo del Padre Pío. De hecho, era un crítico vocal. En este momento, el Padre Pío era una figura controvertida. La Iglesia lo estaba investigando. Había restricciones, había sospechas. Fue un tiempo de gran sufrimiento para el santo. Este sacerdote local había llegado incluso a escribir un libro contra el Padre Pío. Era un adversario, un hombre que usaba su intelecto y su posición para atacar al humilde fraile de los estigmas. Este sacerdote también ocupaba un puesto muy específico. Era maestro. Ocupaba un puesto docente local allí mismo, en San Giovanni Rotondo. Era un trabajo que le permitía quedarse en su propia casa, en su propio pueblo. Poco después de que Cleonice rechazara su trabajo en Vieste, un rechazo que no tenía sentido para nadie, un escándalo sacudió al pueblo. Este sacerdote local, el crítico del Padre Pío, estuvo involucrado en un asunto legal grave. Los detalles son menos importantes que el resultado. Fue declarado culpable de un delito. El juicio fue rápido y severo. Fue sentenciado a 6 meses de prisión. La conmoción de este evento se extendió por la comunidad. ¿Un sacerdote en prisión? ¿Un líder local removido? Pero en medio del escándalo, los engranajes de la burocracia comenzaron a girar. Debido a que el sacerdote fue encarcelado, su puesto de maestro quedó vacante. Las autoridades escolares necesitaban un reemplazo inmediato. Necesitaban a alguien calificado. Necesitaban a alguien local, alguien que pudiera intervenir de inmediato sin necesidad de reubicación o retrasos. Miraron la lista de maestros disponibles. Vieron un nombre: Cleonice Morcaldi. La oferta llegó. No era para un trabajo en un pueblo lejano. No era para un puesto que requeriría que dejara a su familia o a su padre espiritual. Era un puesto de maestra allí mismo, en San Giovanni Rotondo. Estaba a 5 minutos de su casa. Estaba a la sombra del convento. El salario era el mismo. La seguridad era la misma. Pero las condiciones eran infinitamente mejores. Cuando la noticia llegó a Cleonice, la comprensión debió haberla invadido como un maremoto. Si hubiera aceptado el primer trabajo, el milagro en Vieste, habría estado obligada contractualmente a él. Habría estado viviendo a kilómetros de distancia, sola y separada de su sistema de apoyo. Habría sido inelegible para esta vacante local. Como había obedecido el duro no del Padre Pío, estaba disponible para el perfecto sí de Dios. Corrió al convento. Esta vez, sus lágrimas no eran de ansiedad, sino de asombro. Encontró al Padre Pío. Antes de que ella pudiera siquiera pronunciar las palabras, el santo la miró. Podemos imaginar el brillo en sus ojos, esa profunda mezcla paternal de humor y santidad. No esperó a que ella explicara. Simplemente la miró y dijo: ¿No te lo dije? Los que obedecen cantan victoria. Los que obedecen cantan victoria. Hagamos una pausa y dejemos que esa frase cale en nuestros corazones. Esta historia no es solo sobre un trabajo, no es solo sobre Cleonice, es sobre nosotros. Es sobre la forma en que interpretamos los eventos de nuestras vidas. ¿Con qué frecuencia nos conformamos con lo bueno? Porque no confiamos en Dios lo suficiente como para esperar lo mejor. El trabajo en Vieste era bueno. Era una respuesta legítima a la oración. Según todos los estándares humanos, era una victoria, pero no era la victoria de Dios. La victoria de Dios incluía que Cleonice permaneciera cerca de la fuente de su vida espiritual. La victoria de Dios incluía que ella permaneciera con su familia sin el dolor de la separación. Pero para llegar a la victoria de Dios, tuvo que pasar por el valle de la sombra de la duda. Tuvo que soportar la crítica de su familia. Tuvo que soportar el terror de no tener una red de seguridad visible. El Padre Pío vio el tablero de ajedrez,
vio que el sacerdote local sería removido. Él no lo causó. Eso fue el resultado de las propias acciones del sacerdote, pero a la luz de Dios, vio la vacante que venía. Sabía que Dios mueve las piezas de formas que no podemos comprender. Sabía que a veces Dios usa la caída de los soberbios para proveer a los humildes. El sacerdote que escribió contra el Padre Pío, que trató de disminuir su obra, finalmente, y sin saberlo, proporcionó la vacante que salvó a la hija espiritual del Padre Pío. Esta es la ironía divina. Lo mismo que parecía un desastre, el retraso, la negativa, fue en realidad la protección. Ahora profundicemos. ¿Qué nos enseña esto sobre la naturaleza de la oración y la naturaleza del no? A menudo tratamos la oración como una máquina expendedora. Ingresamos nuestra solicitud y esperamos que el producto específico que imaginamos caiga en la bandeja. Cuando no es así, o cuando obtenemos algo diferente, entramos en pánico. Pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero el Padre Pío nos enseña aquí que Dios es un padre, no una máquina expendedora. Un padre no siempre le da al niño lo que el niño pide, incluso si la solicitud parece razonable. Si un niño pide un cuchillo afilado para cortar una manzana, el padre dice que no porque quiera que el niño pase hambre, sino porque tiene la intención de cortar la manzana él mismo y dársela al niño de manera segura. Cleonice quería el cuchillo. Quería cortar su propio camino hacia la seguridad en Vieste. El Padre Pío dijo: no, baja el cuchillo. Siéntate a la mesa. El Padre está preparando la comida. Esto requiere una cantidad aterradora de confianza. Nos exige creer que el silencio de Dios no es la ausencia de Dios. Nos exige creer que cuando una puerta se cierra de golpe, o cuando se nos dice que nos alejemos de una puerta abierta, es porque hay un palacio esperando a la vuelta de la esquina. Piensa en la tempestad en la familia de Cleonice. Todos tenemos esas voces en nuestras vidas. Son las voces del sentido práctico, del miedo, de la sabiduría mundana. Tienes que cuidarte. Tienes que agarrar lo que puedas conseguir. Estás siendo demasiado espiritual. Tienes que ser realista. El Padre Pío nos desafía a redefinir qué es realista. ¿Es realista confiar en el Creador del universo, que posee el ganado en 1000 colinas? ¿O es realista confiar solo en lo que nuestras manos limitadas pueden agarrar? La visión realista era que Cleonice estaba loca. La visión espiritual era que ella era fiel, y al final, la visión espiritual demostró ser la única que estaba realmente basada en la realidad de cómo funciona el mundo bajo la providencia de Dios. La frase, "los que obedecen cantan victoria", sugiere que hay una batalla. No cantas victoria si no ha habido guerra. La guerra era interna. La guerra era Cleonice luchando contra su propio miedo. La guerra era mantenerse firme cuando todos sus seres queridos le decían que estaba equivocada. La obediencia es el arma que gana esta guerra. Pero fíjate que la obediencia aquí no fue pasiva, fue activa. Se necesitó una tremenda cantidad de voluntad y coraje para escribir esa carta de rechazo. Fue un acto de desafío contra el espíritu del miedo. Hay otra capa en esta historia que no debemos perdernos. Es el papel del enemigo. El sacerdote que fue encarcelado era un antagonista del Padre Pío. En una historia mundana, el héroe derrota al villano luchando contra él. En una historia divina, Dios usa las propias decisiones del villano para bendecir a los hijos del héroe. El Padre Pío no se regocijó por la caída del sacerdote. Los santos nunca se regocijan en el pecado o el sufrimiento, pero él reconoció la soberanía de Dios sobre ello. Vio que incluso el quebrantamiento del mundo, el crimen, la prisión, el escándalo, pueden tejerse en un tapiz de provisión para los fieles. Esto debería darnos un inmenso consuelo. Significa que incluso cuando estamos rodeados de enemigos, incluso cuando el mundo parece caótico y corrupto, Dios sigue siendo el dueño de la casa. Él puede tomar una vacante creada por un escándalo y convertirla en un santuario para una hija fiel. También debemos reflexionar sobre cómo habría sido la vida de Cleonice si hubiera aceptado el trabajo en Vieste. ¿Habría sido maestra? Sí. ¿Habría tenido dinero? Sí. Pero se habría perdido la conexión diaria con el Padre Pío. Se habría perdido las miles de misas, las confesiones, la dirección espiritual que la formaron para ser una gran alma. A menudo oramos por prosperidad, pero Dios está planeando nuestra santidad. A veces, la prosperidad, incluso un trabajo bendecido, puede ser una distracción de la santidad que Dios quiere edificar en nosotros. El Padre Pío sabía que para Cleonice, la proximidad al altar era más valiosa que una carrera profesional.
luchó por su alma, no solo por su billetera, y al hacerlo, nos mostró que si priorizamos el reino de Dios, todas estas cosas, como comida, refugio y trabajo, nos serán añadidas, tal como Cristo prometió. Pero seamos honestos unos con otros. Esto es difícil. Es fácil escuchar esta historia y asentir con la cabeza. Es mucho más difícil vivirla un martes por la mañana cuando vencen las facturas y la cuenta bancaria está vacía. Es más difícil cuando estamos solteros y solos, y conocemos a alguien que es casi correcto pero no correcto con Dios, y tenemos que elegir entre la soledad y transigir. Es más difícil cuando nos ofrecen un ascenso que nos obliga a sacrificar nuestra ética o nuestro tiempo en familia. En esos momentos, somos Cleonice sosteniendo la carta. Estamos mirando el nombramiento que resuelve nuestro problema inmediato, pero pone en peligro nuestro destino final. ¿Qué hacemos? Debemos buscar a nuestro Padre Pío. Puede que no tengamos al Santo sentado en un confesionario frente a nosotros, pero tenemos al Espíritu Santo. Tenemos las enseñanzas de la Iglesia. Tenemos las Escrituras. Tenemos la voz tranquila de la conciencia. Y cuando esa voz dice, espera, o rechaza, o confía, debemos recordar a la mujer que se paró en el viento del Gargano, aterrorizada y juzgada, que tiró su red de seguridad porque un hombre santo le dijo que confiara en Dios. Debemos recordar el resultado. No se murió de hambre, no fracasó, fue elevada. Se le dio un lugar de honor justo en su propia casa. No perdió nada y lo ganó todo. La lógica de Dios a menudo está al revés para la mente humana. Para subir, debes bajar. Para recibir, debes dar. Para vivir, debes morir a ti mismo. Y para ganar, a veces debes entregar lo mismo que crees que más necesitas. Cleonice Morcaldi pasó a vivir una larga vida cerca del Padre Pío. Se convirtió en un pilar de su familia espiritual. Sus memorias, Mi vida cerca del Padre Pío, son un tesoro de este tipo de historias. Historias que despojan nuestras ilusiones de control y nos invitan a la salvaje, aterradora y hermosa aventura de la dependencia total de Dios. Al llegar al final de esta reflexión, quiero que vuelvas a esa carga que podrías estar llevando. Piensa en esa decisión que estás enfrentando. ¿Hay un bieste en tu vida? ¿Hay algo que parece una solución, pero en el fondo tu espíritu está inquieto? ¿Hay un atajo que tienes la tentación de tomar? ¿Hay una bendición a la que te aferras con tanta fuerza que tus nudillos están blancos? Tal vez hoy, Dios te está pidiendo que abras la mano. Tal vez te está pidiendo que confíes en que si dejas ir lo bueno, Él tiene lo mejor esperándote. Podría implicar un tiempo de espera. Podría implicar una tempestad de confusión. Puede que la gente no te entienda, pero recuerda la promesa. El Señor proveerá. No que el Señor podría proveer. No que el Señor proveerá si la economía es buena. El Señor proveerá. Él es el mismo Dios que vio la alacena vacía de la familia Morcaldi. Él es el mismo Dios que sabía la fecha exacta en que se abriría un puesto de enseñanza en San Giovanni Rotondo. Él es el mismo Dios que conoce el número de cabellos en tu cabeza y el número de lágrimas que has llorado. No tengas miedo del no. No tengas miedo de la puerta cerrada. Una puerta cerrada es a menudo la forma en que Dios te protege de entrar en una habitación que es demasiado pequeña para tu destino. El Padre Pío, desde su lugar en el cielo, todavía habla a sus hijos espirituales. Todavía nos susurra cuando estamos ansiosos. Ora, espera y no te preocupes. Pero como aprendimos hoy, también agrega. Obedece, escucha la verdad profunda de Dios, incluso cuando contradiga el ruido frenético del mundo. Pidamos hoy la intercesión de San Pío. Pidamos el coraje de Cleonice. Pidamos la gracia de mantenernos firmes en la tempestad, aferrándonos a nada más que la promesa de Dios. Y si estás en ese periodo de espera en este momento, si has rechazado al mundo y estás esperando la respuesta de Dios, levanta la cabeza. Tu San Giovanni Rotondo está llegando. Tu victoria se está preparando. Se está creando la vacante. Las piezas se están moviendo porque aquellos que confían, aquellos que creen y aquellos que obedecen, finalmente, inevitablemente, cantarán victoria. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha dado un renovado sentido de fuerza para enfrentar tus propias decisiones, por favor compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides revisar los comentarios. Alguien allí podría necesitar tus palabras de aliento hoy. Hasta la próxima. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes. Dios los bendiga.